Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2, verso 6 en adelante. Aleluya. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y nosotros no hemos recibido, ese es el que me toca, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aleluya. Demos gloria a Dios. Repitamos ese gloria a Dios. Pueden acomodarse en el nombre del Señor Jesús. Vamos a hablar esta tarde un poquito. Digo un poquito porque siempre Dios tiene abundancia. Y no todo lo que diga un predicador respecto a un tema es todo el contenido que Dios tiene. Lo que dice ese predicador, ese hombre o esa mujer, es lo que Dios le ha dado en su capacidad. Pero si le preguntamos o le damos el mismo verso a los demás compañeros que están aquí presentes y a ustedes, cada uno tendrá algo que decir al respecto. Amén. Y entonces ahí vemos que no está sujeto a un predicador. Amén. Que Dios siempre tiene provisión. Vamos a hablar un poquito esta tarde sobre acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ese es el tema esta tarde en el nombre del Señor. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Cuántos de los hombres que están aquí hacen aseo? ¿Y cuántos tienden cama? Los hombres tenemos mala fama en esa parte. Solo es para traer al contexto que la palabra acomodar es organizar, ubicar en su lugar cada cosa. Pero no siempre que se ubica cada objeto o artefacto en el lugar, eso no quiere decir que va ahí, porque existe el gusto de, a mí me parece que aquí queda bien, pero a otro no le parece que ahí queda bien. ¿Sí o no? Pero en lo espiritual no es así. En lo espiritual hay una soberanía de Dios. Y no es como yo pienso o me parece, es como Dios lo ha establecido. Amén. Amén. Demos gloria al Señor. El apóstol Pablo aquí en la carta a los Corintios, el contexto es que Pablo era un hombre letrado. Sabía mucho de leyes y sabía mucho de la Escritura. En la predicación de él en Atenas fue un mensaje muy elocuente, muy poderoso en letras, ya que los atenienses no se interesaban por otra cosa sino en oír algo nuevo cada día.
Pero ese mensaje que el apóstol Pablo predicó en Atenas, aunque era muy versado, aunque era muy homilético, no tenía algo que debería tener en el momento. Y entonces Pablo, luego que aprende, porque como predicador muchas veces hemos predicado y hemos sentido que nos ha ido súper mal. Hay que ser humilde. No todos los mensajes que predicamos nos salen bien. No siempre nos sale como lo pensamos. Pero siempre que el Espíritu inspira, sale bien. Porque el Espíritu sí conoce la necesidad. Así que Pablo aprende y él dice, bueno, cuando fui a vosotros, no fui con excelencias de palabras humanas. Algo que aprendí es que me propuse no saber nada entre vosotros. Y mire nada más y nada menos lo que hace Pablo. Me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Saber que Jesucristo es el crucificado no era un dato histórico de la cruz solamente, porque muchos fueron crucificados en una cruz, pero no todos los que fueron crucificados en la cruz eran el Cristo. En la cruz se crucificó una sola vez al Cristo, al ungido, al Mesías, a Emanuel, a Dios con nosotros. Y saber de Cristo y este crucificado es una afirmación tan poderosa que la revela el Espíritu. Y lo que revela el Espíritu sobre Cristo es que Él es Dios manifestado en carne. Y que en ese día de la crucifixión pasaron cosas extraordinarias, asombrosas, novedosas, que no volvieron a suceder después ni mucho menos antes. Ese día marcó el clima, bendito sea el Señor, para siempre. Porque ese día la tierra tembló. Ese día el sol, aunque no aparece así bíblicamente como lo voy a decir, ese día el sol rompió un mandamiento, una orden que tenía. Cuando Dios creó la lumbrera mayor, le dijo, te vas a enseñorear en el día. Pero en pleno fulgor, en pleno esplendor, el sol, que es el astro mayor, sabe quién es el que está colgado en la cruz. Y el sol hace reverencia precisamente en su esplendor. De 12 de la tarde hasta las 3 de la tarde hubo tiniebla en toda la tierra, porque el sol está reverenciando al que está colgado en la cruz. Las rocas que fueron o están hechas de un material más consistente, la Biblia dice, y las rocas se partieron. Hoy quieren buscar explicación a esas hendiduras tan perfectas y se lo acreditan a los Anunnakis. Pero esas rocas se partieron en honor al que estaba crucificado en la cruz. Hubieron terremotos antes y después, pero ese día la tierra tembló en honor al que estaba crucificado en la cruz. Así que saber de Cristo y a este crucificado es tener la plena certeza y afirmación que lo que nosotros leemos aquí y predicamos y creemos, estamos convencidos que es por revelación del Espíritu Santo.
que si predicamos una palabra, no obedece a la elocuencia nuestra ni a nuestros estudios, sino que obedece a la revelación del Espíritu Santo, quien da sabiduría. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesús. Bendito sea el Señor Jesús. Vamos a leer la Biblia. Vamos a empezar a acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Y cómo es que se hace? ¿Quién es el que lidera esto? Estamos concluyendo un retiro, unánimes en adoración. Y hemos recibido palabras habidas y por haber. Dios se ha manifestado de una manera extraordinaria. Pero este retiro se acaba ahorita entre unas horas. Y mañana llega el día a día, donde nos vamos a enfrentar a situaciones espirituales, donde el enemigo querrá robarte la bendición, pero tú eres entendido y entendida. Debes entender que las herramientas que Él nos está dando son muy poderosas en Dios. Amén. En términos generales, cuando hablamos de lo espiritual, hay dos contextos, y hablo desde la óptica bíblica. La óptica bíblica muestra lo espiritual hablando generalmente en dos aspectos. Uno es el aspecto bueno. Ese proviene de Dios. Y otro es el ámbito malo. Ese proviene del enemigo. Efesios capítulo 2, verso 1 y 2. Él os dio vida a vosotros. Está escribiendo un judío. Y la palabra española que utiliza es vosotros. Él os dio vida a vosotros, o sea, a los gentiles. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y oiga, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu con E minúscula, el espíritu que ahora presente opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu opera en los hijos de desobediencia. A ese ámbito negativo, la Biblia lo llama las obras de la carne. Lo llama lo natural. Lo llama lo sensual. Lo llama concupiscencias. Lo llama las obras de la carne. Que bíblicamente hay unas 50 características bíblicas de la carne. Existen muchas más, pero bíblicamente aproximadamente hay unas 50 obras de la carne descritas en la Biblia. Todas ellas dependen de lo espiritual negativo. Amén. Pero lo espiritual en ese ámbito negativo, nadie puede salirse de allí por sus propios medios. En ese ámbito nadie puede agradar a Dios. En ese ámbito nadie se sujeta a la ley de Dios. Necesita un milagro. Y ese milagro lo produce el crucificado. Lo produce Jesucristo. Amén. Romanos capítulo 8 nos ayudará a comprender este contraste. Romanos 8, verso 1 en adelante, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están presentes, para los que están en Cristo Jesús. Como están en Cristo Jesús, sigue Pablo diciendo, los que no andan conforme a la carne. Andar conforme a la carne pertenece al espíritu negativo. En Efesios 2:2 dice
entre los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, no en los hijos de obediencia. En los hijos de obediencia opera otro espíritu, con E mayúscula. Amén. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el verso 2 nos explica qué es lo que le sucede a alguien que no anda en la carne, o qué fue lo que le sucedió. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado, me ha librado. ¿De qué me ha librado? De la ley del pecado y de la muerte. Y el verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la práctica. Condenó el pecado en la carne. Desde Adán hasta Cristo. Para hacer una síntesis, desde Adán hasta Cristo, nadie pudo liberarse del pecado. Nadie, desde Adán hasta Cristo. Solo Jesús. ¿Por qué nadie podía liberarse del pecado? Porque el pecado, Romanos 5:12, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 6:23. Y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado causó muerte, pero también causó destitución de la gloria de Dios. El pecado causó separación. A esa forma de vida la Biblia le llama ley pecaminosa. Vida en el pecado, vida en la carne. Hay alguien que la orienta, la mueve. Bendito sea el Señor. Y hay alguien que la mueve porque el que hace pecado es esclavo del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dijo Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces vuelvo al verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? Que un humano, un mortal, se levantara y nunca pecara. Por cuanto era débil por la carne, la gente quería hacer el bien y no podía, y no puede sin Jesucristo. Hace algunas prácticas, hace algunas cosas buenas, pero no puede por sí solo. Por cuanto era débil por la carne, pero Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Se necesitaba una ley poderosa que nos librara de esa ley que nos tenía subyugado. En esa ley donde estábamos subyugados no podíamos acomodar lo espiritual. Intentábamos ser buenas personas y, entre comillas, lográbamos ciertas cosas. Pero desde que entendimos que Jesucristo es el Señor y entendimos que por Él somos justificados por la fe, y entendimos que por medio de Él somos reconciliados, y entendimos que por medio de Él somos perdonados, y entendimos que por medio de Él tenemos arrepentimiento y perdón de pecados, y entendimos que por medio de Él tenemos nueva criatura, y entendimos que por medio de Él tenemos simiente incorruptible, y entendimos que por medio de Él somos engendrados por la palabra, y entendimos que por medio de Él tenemos la victoria sobre el pecado, y entendimos que por medio de Él estamos completos.
Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, hermana que está aquí, le aprendí a un miembro del consistorio anciano, no hace mucho, hace como unos 3 años. Le aprendí esto. Él decía textualmente o audiblemente: si Jesús o si Dios no se hubiera manifestado en carne y hubiese vivido todas las tentaciones, nosotros sí tendríamos excusa. Como Él no sabe qué es una tentación. Como Él no sabe qué es tener esto y lo otro, X o Y. Como Él no sabe, pero no le vamos a echar cuento a Jesús. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, o sea, condenó al pecado en la práctica. Jesús fue tentado en todo y fue tentado como hombre. Y siendo tentado como hombre, venció. Venció. Y venció a quien tenía que vencer. Para que empecemos a acomodar lo espiritual a lo espiritual. No es factible hacerlo solo. Se tiene que partir de Cristo. Pablo dice a los 2 de Corintios capítulo 5 verso 17: de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí que todas son hechas nuevas. Cristo tiene una particularidad tan poderosa que el que está en Él es nuevo. Es nuevo el que está en Él. Lo voy a repetir: es nuevo el que está en Él. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y hay un todo del todo. Y he aquí que todas son hechas nuevas. Conmigo esta tarde aquí hay personas que no sabían vivir sin el licor. Y perdone que me exprese así. Que no sabían vivir sin el vicio. Que no sabían vivir sin la mentira. Que no sabían vivir sin estar peleando con el otro, pero escucharon el evangelio de Jesucristo y un milagro le sucedió. Sí, esa es la palabra, un milagro le sucedió a él o a ella, porque ahora ya hasta el licor le patea, perdóneme la expresión, le patea. Y se ha sorprendido: yo he cambiado. Yo antes no era así. Yo me estoy dando cuenta que a mí me está pasando algo. Y ese algo tiene nombre, es Cristo. Y ese Cristo nos ayuda a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Ahora llegamos allá. Es que hay que empezar. ¿Cómo es que se da esto? Recuerde, es en Cristo. Si no entramos por Cristo, no se puede. Nosotros somos nueva criatura en Cristo. Nosotros tenemos vida nueva en Cristo. Nosotros tenemos herencia en Cristo. Somos salvos en Cristo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y aquí todo es Cristo. ¿Y por qué todo es Cristo? Porque su palabra es Cristo-céntrica. Y la vida cristiana es Cristo-céntrica. En Él se edifica, en Él se restaura,
en Él se renueva, en Él se es nueva criatura, en Él se engendra, en Él se nace, en Él se perfecciona, en Él se crece, en Él se adora. Bendito sea el Señor, todo es Él. Todo es Él, todo es Él. ¿Cómo se empieza a desarrollar si es en Cristo? Lo primero que hay que hacer es oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios, no cualquier cosa, la palabra de Dios. Cuando se oye la palabra de Dios, a ese receptor o receptora le sucede un milagro. Y es que es engendrada. Esa misma palabra lo hace que nazca. Y esa misma palabra le hace que crezca. Y esa misma palabra lo perfecciona, lo limpia. Mire lo vital que es la palabra. Para acomodar lo espiritual a lo espiritual. Aleluya. Bendito sea el Señor. 1 Corintios, donde leímos, verso 12 del capítulo que leímos. Vamos a empezar con lo nuestro ahora. Todavía tenemos tiempo. ¿Qué dice el verso 12? Del capítulo 2 de 1 Corintios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu que proviene del mundo. Váyase a Efesios 2:2. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese es el espíritu del mundo. Y Pablo dice, nosotros, ya no dice vosotros porque después se sale. Nosotros no hemos recibido ese espíritu. Fuimos arrancados de allá, del reino de las tinieblas. Fuimos arrancados y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu que proviene del mundo. Este espíritu es con E minúscula. O sea, no es el espíritu de Dios. Pero la otra parte del párrafo dice, sino el espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Y qué nos ha concedido Dios? Regreses al verso 9 del mismo capítulo. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Ahora yo hago unas preguntas. ¿Qué será lo que tus ojos no han visto? ¿Qué será lo que tus oídos no han oído? ¿Qué será lo que tu mente y la mía no ha pensado? Hemos visto muchas cosas, hemos oído muchas cosas, hemos pensado muchas cosas, pero lo del Espíritu nadie lo pensó. Lo del Espíritu nadie se lo imaginó. Lo del Espíritu nadie lo oyó. Por eso era un misterio. Y Dios lo escondió de los entendidos, de los sabios, y se la reveló a los niños. Se la reveló a los pobres. ¿Y cómo se la reveló? Por el Espíritu. Yo me alegro con Dios, porque no calificábamos y a Él le agradó revelar el misterio más honorable y nos lo reveló por el Espíritu. ¿Qué nos reveló? Efesios 1:3. Un secretario, una secretaria aquí para agilizar un poco. Efesios 1:3. Vamos a ver qué nos reveló el Espíritu.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Que nos bendijo. Mire eso. Que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Hay gente, yo no me entrego al evangelio porque ahí no hay nada que. Hágame el favor. Los cristianos tenemos toda bendición espiritual. No es una parte. Tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Antes éramos 4 características. Éramos 1. Estábamos sin Dios, muertos en vuestros delitos y pecados, sin esperanza, ajenos de los pactos, de las promesas. Pero hubo uno que nos reconcilió con Él. Y cuando nos reconcilió, nos hizo partícipe. Y cuando nos hace partícipe por su Espíritu, nos bendice, no con una parte, sino con toda bendición espiritual. Esta es la iglesia que tiene toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Aleluya. Colosenses 1:9. Colosenses capítulo 1, verso 9. Dice de la siguiente manera: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No solamente tenemos toda bendición espiritual, sino que ahora también tenemos extra sabiduría e inteligencia espiritual. Esta sabiduría nos hace apartarnos del mal. Y esta inteligencia nos hace entender la revelación más gloriosa, que Jesucristo es Dios manifestado en carne, Dios todopoderoso. Toda inteligencia. Tenemos toda bendición. Tenemos sabiduría e inteligencia espiritual. Tan glorioso es esto que Isaías profetizó. Y habrá allí camino, y habrá calzada, y será llamado camino de santidad. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No te extravías aunque te desvíes un momento. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo te ha dado inteligencia y sabiduría espiritual. Llega el momento en que puedes regresar, retornar al camino, porque Dios no te cierra las puertas. El que ande por este camino por torpe, no te extravíes. Aleluya. 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 Esta voy rápido. Tenemos dones espirituales. Romanos 1:11. Romanos 11. Romanos 12. Hablo de capítulos. En estos capítulos nos muestran los dones espirituales. ¿Para qué nos ha dado dones? Dejo la pregunta allí. Y estos dones no son dones humanos, son dones que da el Espíritu. Y lo hace para beneficio de su cuerpo, el cual es la iglesia. Estos dones no son para vanagloria de los hombres. Estos dones son para funcionamiento de la iglesia. Bendito sea el Señor. Entonces, aparte de los dones, tenemos alimento espiritual y hasta bebida.
Primera de Corintios capítulo 10, versos 3 y 4. Deme unos minuticos más. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 10, versos 3 y 4? Y todos comieron. ¿Qué comieron? El mismo alimento. ¿Qué clase de alimento? Espiritual. Aleluya. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebía de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Oye, pero si Cristo es del Nuevo Testamento, ¿cómo es que bebían ellos de la roca? Y la roca que los seguía era Cristo. Porque Pedro dice, los profetas que profetizaron acerca de esta salvación indagaron, inquirieron diligentemente qué tiempo, qué persona indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. A estos se les reveló que no para sí, sino para nosotros. Para nosotros, a los cuales se nos ha predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Los profetas se esforzaron, indagaron, inquirieron cuándo será esto, qué persona será, pero no se les reveló para ellos. Y Jesús le dijo a los discípulos, oiga, ustedes son dichosos, porque muchos quisieron saber, muchos quisieron ver lo que vosotros veis hoy, pero no lo vieron. Dichosos ustedes, pero nosotros, aunque no lo vimos, nos reveló los misterios. Cristo en el Antiguo Testamento es que Cristo es Dios. Demos gloria a Jesús. ¿Por dónde vamos? ¿Dones o alimento espiritual? Y tenemos bebida espiritual. ¿Y ahora cuál será esta bebida? Será un vaso de agua. Jesús le dijo a la mujer samaritana, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Pero si bebe del agua que yo le daré, la bebida, si bebe del agua que yo le daré, se convertirá en él en un río de agua viva que salte a la vida eterna. ¿Cuál es esta agua? Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él. Y aquí creemos, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno. ¿Por qué? Porque Jesús no había sido glorificado. Dicho de otra manera, para que la fuente del agua viva, para que la bebida espiritual, para que el Espíritu Santo descendiera sobre los creyentes, Jesús tenía que morir primero, porque muriendo era glorificado. Por eso dijo, esto dijo de lo que habían de recibir el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido sobre ninguno. ¿Por qué? Porque no había sido glorificado. Para ser glorificado tenía que ser crucificado, muerto y sepultado. Pero él había dicho, el tercer día resucitaré. Y resucitando dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto vayan y hagan discípulos. Por tanto vayan y prediquen este evangelio. Y es por eso que tenemos bebida, agua viva, símbolo del Espíritu Santo. ¿Cómo te parece? A este Cristo lo amamos. Y lo amamos.
y lo amamos. Y lo amamos, y lo amamos. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Deme unos minutos más, por favor. ¿Ya lo hallaron? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, ¿qué dice, por favor? Desead como niños recién nacidos la leche. Ah, pero es que ahora también hay leche espiritual. Y dice, desead como niños recién nacidos. Un bebé desea el pezón de mamá. Y aunque él no tiene todos sus sentidos desarrollados por el olfato y hace lance, pero cuando se pega, perdóneme la expresión castiza, cuando se conecta en el pezón, él disfruta, ella disfruta. Y esa leche hace crecer. Nosotros tenemos una leche espiritual. Y esta nos hace crecer, pero mire, ¿para qué nos hace crecer? Nos hace crecer para salvación. Porque aquí nadie se queda enano espiritualmente, porque aquí acomodamos lo espiritual a lo espiritual. Bendito sea el Señor. Aquí crecemos. Aquí no hay síndrome de Peter Pan, no, señor. Aquí el que empieza su obra, o el que comenzó la buena obra es eso. El que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y aquí todos tenemos una medida, todos tenemos una estatura y tenemos que llegar allá. ¿Qué es lo que Dios utiliza para que crezca la leche espiritual? ¿Qué es la leche espiritual? La palabra, los ministerios, los dones. Por eso crecemos y acomodamos lo espiritual a lo espiritual. Crece, crece. Vete de este campamento creciendo. Yo te estoy recordando esta tarde para que crezcamos. A Jesús la gloria. No es a nosotros, es a Jesús la gloria. Es a Jesús. Es a Jesús. Y ahora nos hace templo. Alguien dijo una vez, la Vía Láctea es como un punto de lapicero en una hoja en blanco. La Vía Láctea. Y se entiende que el sistema solar está en la Vía Láctea. Si la Vía Láctea es como un punto de lapicero en una hoja en blanco, y dentro de la Vía Láctea está el sistema solar, y dentro del sistema solar está la Tierra, ¿qué eres tú y qué soy yo? Bendito el hombre o la mujer que compuso el coro. El cielo es el trono de mi Dios, la tierra el estrado de sus pies, y siendo tan sublime mi Señor, mi pequeño corazón su templo es. Oh, qué grandeza, qué maravilla. Por eso yo no quiero más pecar. Yo quiero serle un templo santo, donde el Espíritu de Dios. Ahora me ayuda, muchachos. Déjeme terminar esto, que esto es para nosotros esta tarde. Aleluya. Que ese ser soberano, que el cielo se convierta en su silla, hablando simbólicamente, porque Él no está en el cielo está dentro de Él. Y el cielo es el trono, y la tierra es el estrado de los pies. Y ese sublime, ese todopoderoso, me hizo su templo, me hizo su habitación, me hizo su hospedaje. Aleluya. Me hizo su recinto, me hizo su casa. No, yo lo bendigo, porque
Yo lo bendigo. Yo lo bendigo esta tarde. El honor más grande que le pasa a un hombre o a una mujer es que Dios, el Dios Santo, se meta en la vida de uno y lo transforme. Transforme lo que el pecado deterioró, dañó, lo restaure y lo haga su siervo, lo haga su habitación. Pedro dice: somos piedras vivas, somos casa espiritual. Pablo dice: somos morada de Él, somos templo de Él. Oiga, qué bendición tener a Cristo en la vida. Pablo le dice a Timoteo: guarda el buen depósito del Espíritu Santo. ¿Cuál es el depósito? Cuida tu templo. Cuídalo. Tus miembros no están puestos para el pecado. Este cuerpo le pertenece todo a Él. Todo a Él. ¿Y a quién no le ha venido un pensamiento malo? ¿A quién no le ha venido una tentación? ¿A quién no le ha venido ganas de pecar? Y hablo a los creyentes. Pero Pablo dice, 2 Corintios 10, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a Cristo. Organiza lo espiritual a lo espiritual. Tú sabes qué cosas no le convienen al Señor. Él te ha dado eso innato. Uno sabe cuando le agrada y uno sabe cuando lo desagrada. ¿Y sabe por qué sabe eso? No porque sepa mucho. Es que el Espíritu Santo, dice Santiago, el Espíritu que nos ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Si hay alguien celoso, es el Espíritu Santo. Y como tú eres templo y yo soy templo del Espíritu Santo, te cela. Pero por tu bien y por mi bien. Por poco me resbalo. Pero bendito sea Dios, que en su fidelidad, en su amor me levanta. 3 citas y termino. Oh, Santo Jesús. Hasta cánticos espirituales tenemos. Efesios 5:19. Los discos mundanos no son compatibles con nosotros. Porque tú eres espiritual y yo soy espiritual. Pero la música que ha sido inspirada y ha sido dedicada a Él es compatible con nosotros. Ese himno que cantó la hermana ahorita, yo era un niño cuando escuchaba esos himnos. Es que yo no soy muy viejo. Y yo escuchaba a mi padre y a mi madre cantar. Voy fuera de tono, pero adoro el dulce nombre de Jesús. Jamás me faltará su amor. Y por los siglos durará. Por siempre hoy, mi Cristo yo
te amo. Cristo, yo te adoraré. Cristo, yo te adoraré. Por siempre hoy, mi Cristo. Y tenemos la unidad. Bueno, tenemos 3 unidades. Una, la unidad corporativa, que siendo muchos, somos un cuerpo y somos uno en Cristo. 2, la unidad de la fe. Creemos las mismas doctrinas reveladas por el Espíritu Santo. 3, tenemos la unidad del Espíritu. Aquí todo lo gobierna el Espíritu. Y todo sale bien cuando es el Espíritu. Y como dije 3 citas, me queda una. Gálatas 6:1. Y terminamos. Y muchas gracias. Gálatas 6:1. Cuando alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cómo te gustaría que te traten cuando estés en un momento así? Trata ahora, porque esa medida se regresa. Y como queréis que los hombres hagan con vosotros, así haced con ellos. Ahora, ¿cómo acomodo lo espiritual? ¿Sabía usted que un mortal o un natural o un carnal no restaura? Un natural, un carnal daña, pero un espiritual restaura. Porque el espiritual sabe acomodar lo espiritual a lo espiritual. Ponte en pie. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Cómo sigo acomodando lo espiritual a lo espiritual? Jesucristo nos dio la victoria. Nos dio la victoria sobre el mundo. Juan 16:33. Nos dio la victoria sobre el pecado. Romanos 8:3. Nos dio la victoria sobre la muerte. Hebreos 2:14. Y nos dio la victoria sobre el enemigo. Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que no será contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Despojó a los principados y exhibió a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No ande anonadado, no ande miedoso. Usted y yo tenemos las herramientas